Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí Martín Calabria y hoy voy a hablarte sobre el primer paso que doy en la mezcla y que mantengo durante todo el proceso. ¿Vale? Estoy hablando de la estructura de ganancia. Utilizar esta técnica para mí marcó un antes y un después, sobre todo en la claridad final de mis producciones. Yo vengo del mundo analógico, donde aprendí que acercarse al máximo nivel de ganancia, acercarse al clip, vamos, acercarse al rojo del medidor, incluso superarlo, es bueno para reducir el ruido de fondo y de los aparatos analógicos. Y también para conseguir cierto efecto de calidez en el sonido, al sumarle distorsión armónica. Pero en el mundo digital no hay ruido de fondo. Por lo que acercarse al rojo es el mayor error que puedes cometer, porque el efecto que vas a crear es muy diferente al del mundo analógico, como te digo. Y cuando digo diferente me refiero a peor. ¿Y por qué digo peor? Pues por un lado, todo lo que sobrepase del cero digital, del 0 dB Full Scale, será recortado. Y aunque durante la mezcla no notes nada, cuando hagas el volcado estéreo, el Bounce to Disk, si te has pasado de estos 0 dBs Full Scale, notarás una considerable pérdida de frecuencias agudas. También al pasarte, vas a crear una distorsión digital que a mí personalmente me parece bastante desagradable. Y aparte, que se comen los graves. Por lo tanto, si te pasas de estos 0 dB Full Scale, que es el top que tienes en tu medidor, tu mezcla va a sonar sin graves ni agudos. Y según lo que te hayas pasado, te irás acercando al sonido este de un altavoz de radio barata o de un megáfono. Entonces, ¿cuál es el nivel ideal en el mundo digital? A ver, en general hay que moverse en el rango de -12 a -20 dB full scale en RMS y no estar más de -6 dB en pico. Yo uso el programa de grabación Pro Tools. Espera, voy a sacar el medidor del mezclador. Y si te fijas aquí, ves que el medidor pasa del verde al amarillo en -12. Vale. Esto significa que mientras que estemos por esa zona, pues vas a estar en un nivel sano de ganancia. Yo personalmente trabajo a -18 dB en pico, lo que me da mucho margen a la hora de sumar todas las pistas. Lo ideal es empezar con la estructura de ganancia en el proceso de grabación, pero a veces esto no es posible. Bien porque usamos previos analógicos que no tienen control de ganancia de salida, o porque el músico toca con mucha dinámica y es difícil acertar con el nivel ideal, o cualquier otro motivo. Pero si te pasa esto, no te preocupes. Incluso si te mandan las pistas que no las has grabado tú y te las mandan para mezclar, pues lo mismo, no te preocupes, porque mientras que se cumpla la norma de no acercarse al cero digital, siempre podemos corregir la señal de entrada de ganancia sin que tengamos que sacrificar calidad de sonido. ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, pues todos los softwares de grabación tienen un trim o control de ganancia, ya sea de forma integrada en la misma pista o incluso en el clip grabado o mediante un plugin. Y con esto podemos corregir el nivel de ganancia manualmente pues en cualquier momento. Entonces, yo trabajo con Pro Tools y tienes aquí un control de ganancia dentro del clip para modificarla. O puedes utilizar también un plugin que se llama Trim, con el que de la misma forma puedes modificar el volumen de la pista. Y tienes aquí un medidor pues para ir comprobando en qué nivel te estás moviendo. Otra forma de hacer esto sería una forma manual de hacerlo y tendrías que estar comprobando durante toda la pista que en ningún momento te estás pasando del nivel que tú quieres conseguir. Entonces, otra forma de hacer esto, como te digo, sería una forma un poco más automática. Esto sería utilizando un plugin específico para esto, como es Gain de Pro Tools. Entonces, por ejemplo, seleccionaríamos la pista que queremos procesar, nos vamos a Audio Suite, que son plugins, pero para procesar no en tiempo real, sino para hacer un proceso fijo. Iríamos al plugin de Gain y aquí este plugin lo que nos permite es analizar. Entonces le daríamos a analizar
y nos dice aquí, ¿qué tipo de análisis quieres hacer? Pues nosotros lo queremos hacer en pico. ¿Qué nivel hay actualmente? Menos 18. Si como este potenciómetro está en 0, si nosotros le damos ahora a renderizar y a procesar esta pista, el resultado sería el mismo. Si nosotros le quitamos, como veis aquí, pues el resultado sería menos 30 dB. Yo, como ya he procesado la pista, pues directamente el nivel me da menos 18, por lo que no sería necesario procesarlo. Y esto es, básicamente, es la misma función que un normalizador. Incluso si tienes un normalizador, puedes hacerlo con un normalizador. Seleccionas el normalizador para que trabaje en picos y para que te deje la señal en menos 18 dB full scale en picos. Y de esta forma tendrías la pista ajustada correctamente. Menos 18 si quieres trabajar como yo. Menos 12, menos 10. El nivel que tú creas óptimo que para ti es mejor trabajar. Yo personalmente menos 18 dB full scale en picos es como más cómodo trabajo en este momento. Vale. Y ahora vamos a ver, una vez que tenemos el nivel ideal que queremos en la pista, el siguiente paso en la estructura de ganancia. La idea es, hagamos el proceso que hagamos, seguir manteniendo esta sensación de volumen en la pista. ¿Qué conseguimos con esto? Por un lado, ten en cuenta que todas las pistas individuales al final van a pasar juntas por un embudo que es el máster estéreo. Y cuantas más pistas tengamos, más volumen sumas y más te acercas al cero digital. Peligro. Segundo, cuando hacemos un proceso, por ejemplo, cuando usamos un ecualizador y realzamos la señal 3 dB en un rango de frecuencias, lo que estamos haciendo es subir 3 dB el volumen de la pista, aunque sea solo en un rango, pero la sensación es de aumento de volumen. Entonces esto nos va a llevar a hacer una valoración incorrecta sobre el proceso de ecualización que hemos hecho, porque para el oído humano todo lo que suena más fuerte suena mejor. Es así, es una regla de psicoacústica. Y hasta ahí bien, porque realmente lo que buscamos es que suene mejor la pista, lógicamente. Entonces, si le damos más volumen y suena mejor, pues perfecto. Pero subir el volumen de un elemento, por ejemplo la voz, nos va a hacer subir luego el volumen de la guitarra porque se queda atrás. Y esto nos va a hacer subir el volumen de la caja y así pasará con todos los elementos de la mezcla, por lo que entraremos en una espiral de subida sin fin, que cuando lleguemos al límite, que es el 0 dB full scale, empezaremos a bajar y pasará lo mismo hacia abajo y nunca vamos a encontrar el equilibrio. Entonces, si nosotros ya tenemos hecha una premezcla, que más o menos hemos encontrado un equilibrio entre todos los elementos, debemos respetarlo. Por lo tanto, siempre que hagamos un proceso en una pista, vamos a dejar el mismo volumen después del proceso. Esto es lo que se llama True Bypass, que va a hacer que hagamos una valoración real de si el proceso que hemos hecho es mejor o peor para la pista y para la mezcla. Mira, te lo voy a enseñar aquí en la pista de voz. Nos vamos a esta parte. Vale, yo ahora voy a desconectar todos los plugins. Y así, sola, incluso notarás poca diferencia, pero lo principal es que no has notado ningún cambio de volumen, ¿verdad? Vale, pues entonces ahora te lo pongo con la música y voy a ir a activar todos los plugins para que notes la diferencia. Y vas a ver cómo es una diferencia de carácter, de presencia, de color, pero nunca de volumen. ¿Veis? Más definida, más presente, se abre más espacio en la mezcla, pero no es cuestión de volumen, es cuestión de procesado. Entonces esta es la idea, es procesar, pero siempre mantener el mismo volumen para respetar el equilibrio que ya hemos alcanzado en la primera fase de premezcla. Y esto debes hacerlo con todas las pistas, con las pistas de batería, bajo, guitarra, con cualquier pista debes hacer este mismo proceso. Entonces te voy a enseñar aquí, te voy a ir pasando los plugins que yo he ido insertando. ¿Ves? Por ejemplo, aquí en este primer plugin lo que he hecho ha sido recortar un poco las frecuencias con un ecualizador, las frecuencias que me parecía que estaban ensuciando la voz.
y aunque he perdido un poco de señal, pues no le he hecho realce. Porque después aquí en este compresor multibanda, ves aquí, en este rango de frecuencias se va recortando pues unos 3 dB, pues aquí sí. Como le he quitado ya 3 dB, pues aquí en el control de ganancia recupero 3 dB para que la sensación de volumen sea la misma. Después pasamos a un de-esser. No me afecta para nada en la sensación de volumen, por lo tanto lo dejo igual. Mira, si quisiera, por ejemplo, después recuperar, como aquí no tengo ningún control realmente en el que yo pueda recuperar señal, si me hubiera comido mucho la señal y quisiera recuperarla, una cosa que puedes hacer es, después del de-esser, insertaríamos cualquier plugin de ecualización, por ejemplo, el más sencillo, el que menos recursos consuma, y de aquí le daríamos la cantidad de volumen que hemos perdido. Un dB/2, pues un dB/2 y recuperaríamos lo que hemos perdido de de-esser. Entonces, siempre hay opciones para conservar nuestra estructura de ganancia. Luego aquí, lo único que hacemos con los dos CLAs es comprimir la señal para que suene igual en esta parte que va cantando más flojito y que aquí pues no se dispare. Si yo los quito los dos CLAs, ¿ves? Ahí se dispara la voz. Aquí suena muy bajita. Y ahí se nos dispara. Entonces, por esa razón es por la que uso estos dos. Siguiente plugin. TG. Mira, fíjate aquí lo que he hecho. Aquí, para que el plugin funcione adecuadamente, lo he tenido que excitar 12 dB. Le he dado en la entrada, le he dado 12 dB. Entonces veis aquí el medidor de entrada, lo tengo en entrada. Y de la misma forma, veis aquí, le he reducido en la salida 15 dB. Aquí aparece ahora, si toco el fader, veis ahí, menos 15. ¿Por qué le doy 12 y le quito 15? Porque aquí en el ecualizador también he forzado, aquí he dado 3 dB, aquí en graves le he dado 6,9, aquí le he dado 1,5 y entonces con este ecualizador lo que he hecho ha sido realzar la señal. Entonces, claro, luego tengo que quitarle todo lo que le he sumado para respetar nuestra estructura de ganancia. Esto tienes que hacerlo a oído. Esto no vale, tienes que fijarte en los medidores, pero principalmente tienes que hacerlo a oído, porque a lo mejor un medidor te está diciendo que está entrada y salida igual, pero tú estás escuchando más o estás escuchando menos. Entonces, mi consejo es fíate de tu oído, que va a ser mejor que el visual. Siguiente plugin. Nos vamos al CLA de la voz y veis aquí pues la misma jugada. Para que esto funcione, ¿ves? Para que se cite el plugin y funcione más o menos en menos 12, pues he tenido que subirle 10 dB, que luego a la salida se los vuelvo a quitar, los 10, para respetar nuestra estructura de ganancia. Yo en alguna masterclass de Chris Lorraine, que si no lo conoces te recomiendo que le pegues un ojo, el tipo incluso trabaja en rojo, ¿eh? O sea, excita hasta en rojo, hasta conseguir lo que él quiere, si es lo que quiere conseguir en ese momento, sobre todo en las percusiones, lo trabaja así. Por lo tanto, lo que debemos hacer es siempre respetar
el nivel de inicio y luego, si necesitamos excitar para cualquier plugin, atacarlo hasta que consigamos lo que queramos y luego en el retorno volver a colocar el nivel de salida en el punto que queremos. Siguiente plugin, Lo-Fi. Vale, este por ejemplo, mira, aquí os voy a enseñar un caso, el que os enseñaba el caso específico de antes, en el que yo cuando activo el plugin se me dispara un poco de volumen. ¿Veis? Aquí voy a quitarlo y ponerlo. ¿Veis? Aquí le he dado 2,5 de saturación y este plugin no tiene un control de salida. Entonces, ¿veis? Aquí tiene la entrada, aquí tiene la salida y efectivamente vemos que en el control de salida, en el medidor de salida vemos que, pues, que estamos un poco por encima de la entrada. Lógicamente le hemos dado saturación y entonces pues nos da más salida. ¿Qué hacemos para respetar nuestra estructura de ganancia? Pues nos vamos a un plugin, cualquiera, el que sea. Yo he utilizado este, pero como os decía antes, por ejemplo, podemos utilizar uno muchísimo más sencillo, el más sencillo que haya, este. Y aquí le quitaríamos en el nivel de salida, pues le quitaríamos la cantidad que necesitamos quitarle, que son 2,4. Entonces, si yo los quito y los pongo los dos, la sensación de volumen es la misma, pero consigo el efecto de saturación, este que yo estaba buscando, sin desviarme de mi estructura de ganancia. Esto debes respetarlo y ya verás como tus mezclas van a sonar muchísimo más claras y vas a conseguir pues unos graves profundos y potentes y vas a conseguir unos agudos sedosos. A ver, siempre hay muchos más factores que entran en juego, pero este es uno de los principales que yo te recomiendo respetar encarecidamente. Bueno, pues hasta aquí mi explicación sobre la estructura de ganancia. Espero que te haya servido, espero que la pongas en práctica y seguimos en contacto, ya sabes, a través del blog www.martincalabria.com o si quieres directamente puedes responder a mi mail o la forma que encuentres, es fácil localizarme. Venga, que tengas buenas mezclas.